Buenas noches, amigos. El día de hoy vamos a entrar a un análisis de cómo nos ha ido con la pandemia del COVID, qué experiencias nos está dejando esta, esta pandemia al país, qué es lo que tenemos que hacer, qué nos espera, qué nos espera en el futuro para esta problemática, cuál es el impacto en el sector salud, cuál es el impacto en la población en general. Para ello, y quisiera aprovechar que nos está acompañando hoy Miguel Delgado, quisiera que él rompa el hielo haciendo algún comentario. Bueno, buenas noches. Realmente estoy, Andrés, sí nos da una muestra descarnada de lo que sucede con el manejo de datos en el sistema de salud. Yo creo que lo que él nos ha mostrado es una muestra de lo que está sucediendo con nuestro pobre sistema de salud, ¿no es verdad? El problema es de que el sistema de salud siempre ha sido manejado en todos estos tiempos. Creo que en la única época en la que no ha tenido el carácter de ser muy hospitalocéntrico en sus acciones ha sido en la época en que don Javier Torres Goite había implementado unas políticas de salud que estaban apuntando al ejercicio de la atención primaria en las diferentes áreas, sobre todo suburbanas en las ciudades. Después hemos retornado a lo mismo. ¿Qué es lo que yo tengo la siguiente impresión? Estaba comentando off the record con, con Pepe, con Roberto, y les decía, bueno, estamos viendo, yo estoy clasificando, no sé si ese es el nombre, estoy haciendo un trabajito, cuáles han sido los retos desde el punto de vista del personal de salud ante la pandemia, ¿no es verdad? Y he encontrado tres palabras que precisamente comienzan con P. Yo decía al principio qué ha sucedido con el personal. Estoy hablando del personal de salud, no solamente con el sector médico, porque el personal de salud comprende, ustedes verán, desde los médicos especialistas, médicos generales, todos los profesionales en salud como bioquímicos, hasta los trabajadores manuales, hasta los de limpieza. ¿Qué es lo que ha sucedido? Al principio el personal de salud ha sufrido una especie de pandemonium, ¿no? Pandemonium en el sentido de que había mucho ruido, mucha confusión al principio de la pandemia. Aníbal decía muy bien que él, cuando se dio el primer caso, inclusive él no estaba en el país, y el viceministro que era la sazón un alto dirigente del colegio médico, un buen médico, un buen compañero, estaba un poco paralizado y en la conferencia de prensa habló la epidemióloga que venía del sistema del anterior gobierno y que había manejado la salud en esos 14 años, que empezaron a presentar con una subestimación a lo que se nos venía. Y lo que hicieron fue una línea de conducta asesorada por la OPS, que también no salía de su circunstancial desafío. Entonces estábamos todos en un pandemonio, había angustia, fatiga, la gente estaba sin saber cómo responder. Y el segundo reto que se presentó fue la precariedad, ¿verdad? La precariedad del sistema. Lo que les decía, el Ministerio de Salud es un ministerio que está trabajando sobre los sistemas públicos de salud. Se había deteriorado enormemente la rectoría, la gobernanza del Ministerio de Salud. Los seguros sociales, que es lo que Aníbal decía también, son otro subsector que existe, que es paralelo, que tiene otro tipo de percepciones y acciones en el tema de salud.
les digo que el sistema de la seguridad social carece de una insuficiencia en la atención primaria y una incapacidad generada por su propia estructura en generar políticas de atención primaria, son más hospitales. Entonces, esa precariedad nos ha mostrado o nos está mostrando los resultados que hemos vivido. No se hicieron acciones de prevención al principio. Es momento, creo que, de hacer una reflexión autocrítica. El ministerio, en el inicio de la pandemia, concentró el diagnóstico de los laboratorios en Santa Cruz, como cuando tuvimos una magra experiencia con el dengue, todo se concentraba en Santa Cruz. Las condiciones internacionales también seguramente lo impedían de poder difundir las pruebas, etc. Hemos tenido una falla tremenda en lo que se denomina la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria la gente no conocía nada, no había vacunas, y en la prevención secundaria no teníamos la capacidad de hacer un diagnóstico precoz, que en cualquier brote epidémico lo más importante es el diagnóstico rápido, precoz y el tratamiento inmediato. Concentrando las pruebas en laboratorios de Santa Cruz, hemos sido sobrepasados y ha venido lo que nos ha venido. Más bien, yo en eso quiero enaltecer la actitud valiente de todo el gabinete, de la misma presidenta, en tomar una decisión rápida y seguramente liderizados por Aníbal, no conozco los detalles, entonces decidió optar por lo único que teníamos, que era el aislamiento, la cuarentena, que a luces vistas a nivel internacional ha demostrado que era una buena medida. Pero eso fue al principio, es decir, en la etapa del pandemonio, ¿no es verdad? Ante la precariedad, donde todos conocemos, no voy a ir en detalles, vamos a tener oportunidad seguramente de conversar de esto. A estas alturas estamos en condiciones de decir que el personal de salud contagiado ha mostrado lo que decíamos, ¿no? La precariedad del sistema. He encontrado unas estadísticas en Bolivia. Está por datos mismos, las fuentes son los ministerios de salud. En Bolivia, el 6.4% de los infectados es personal de salud. Es decir, de todos los infectados, el 6.4% es personal de salud que se ha contagiado tratando de enfrentar la epidemia. Los médicos no teníamos ni siquiera los implementos necesarios para poder tener básicos elementos de bioseguridad. Esto es lo que de alguna manera está mostrando, y el último reto que también comienza con P es la paranoia, ¿no es verdad? Es decir, el temor a lo desconocido ha empezado a generar una actitud, una conducta agresiva. Para nadie es desconocido que los médicos han sido atacados, las ambulancias han sido agredidas. Se pensaba que los médicos eran los que estaban llevando el virus, una serie de experiencias que han permitido que hasta ahora exista lo que está sucediendo. ¿No es verdad? El sector en salud está altamente en riesgo e incomprendido. Siguen despidiendo personal médico, gente que ha trabajado 2, 3 años, los han echado. Hace poco he hablado con Aníbal también porque habían echado unos colegas médicos de los servicios de salud, gente que ha estado trabajando en la epidemia, y el Ministerio de Salud, sin lugar a dudas, ha también despedido a varios médicos sin ningún reconocimiento, sin ninguna actitud, por lo menos de preservar el salario que estos médicos, muchos de ellos que se enfermaron, muchos de ellos que todavía no se han recuperado, etcétera, están mostrando
lo que está sucediendo en el sector salud. Este es parte del problema. Todos estamos analizando la gente, los picos, los infectados, las diferencias que existen en las cifras, esto del subregistro de las muertes que se está dando, que es muy interesante, pero también creo que es importante mirar un poquito lo que está sucediendo y lo que debemos procurar hacer para mejorar nuestro pobre sistema de salud, que en este momento ha podido responder como ha podido y aún sigue siendo víctima de una serie de agresiones. No hay un programa preventivo, eso también quiero decirles. No, los rastrillajes no se hacen como se están haciendo. No vamos a lograr nada con lo que se está haciendo. La alcaldía no tiene un programa de prevención de primer nivel, perdón, es el coro que tengo en la familia. Entonces, lo que les decía, en la alcaldía no hay políticas del primer nivel, no se está haciendo nada. No sé si es porque no hay tiempo, no hay recursos, pero lo que ha hecho o lo que se ha hecho es dedicarse al tercer nivel, donde sí efectivamente se puede prevenir muertes, pero estamos descuidando donde más rápidamente podemos hacer. El programa nosotros hemos lanzado lo que hemos llamado la vigilancia epidemiológica comunitaria integral. No hay vigilancia epidemiológica, ni en Bolivia, ni en Cochabamba, ni en ningún lado. Creo que han podido avanzar de alguna manera en Santa Cruz. Se ha podido hacer varias cosas en Santa Cruz y seguramente eso nos va a mostrar los resultados que se van a venir. Esto es lo que yo podría decir de manera un poco desordenada, pero que me motiva a poder mencionarles estos aspectos que estoy viendo en esta pandemia que creo que vamos a tener todavía para largo. Gracias, Pepe. Le voy a pedir a don Jorge Rada que tiene algún comentario. Don Jorge Rada, adelante, por favor. Pero lejos de analizar si el registro fue correcto o incorrecto, si lo exponencial vale o no vale, a mí me está preocupando el futuro, lo que está viniendo, porque por las estadísticas que se manejan no se puede hacer una prognosis en este tema. Y eso me lleva a preguntar, ¿qué opinan con esta aparición de las nuevas cepas, la Delta Plus, y ahora están hablando de la Epsilon, que está rompiendo con toda la inercia del control? Porque se llega a controlar y después vuelven a encerrar porque no saben lo que va a venir, no saben el efecto y la bonanza de la vacunación. ¿Estamos yendo a una endemia? Roberto, y después damos paso a nuestros expositores. Hay dos comentarios y preguntas del Facebook que los he puesto en el chat, vienen de Rolando Morales. La primera dice, los modelos exponenciales han sido desechados en todo el mundo. Habría que justificar el uso de esos modelos para poder seguir observando y manejando la pandemia. Y él mismo pregunta luego si no será hora de ir más allá de la descripción del sub y baja, que al final tampoco nos explica mucho. Tengo la impresión de que ambos son críticas, digamos, para tratar de pedir un poquito más de explicación de parte de los expositores, del doctor Cruz y de Andrés. Y yo quería preguntarle además, especialmente al doctor Cruz, que ha estado más en contacto con la gente de la OMS, de la OPS, es cómo se explica el bajo nivel de contagios, muertes y de efectos de la pandemia en el África, que tiene un sistema de salud sumamente precario. ¿Es un problema de registro o es que efectivamente hay el tema tropical, etcétera, está coadyuvando de alguna manera a manejar la pandemia de otro modo? Y en el tema de la inmunidad del rebaño, como se llama, que se supone que va generando una inmunidad colectiva a partir de una generación de anticuerpos en una gran parte de la población. Me pregunto si esta inmunidad del rebaño
se logra solamente por vacunas. Se suponía que era un comportamiento sociobiológico, de alguna manera natural a la expansión de los virus en una determinada población, y que por tanto la acumulación de contagiados que han salido, que han logrado evitar, que han tenido síntomas pequeños o leves, etcétera, debería haber reducido el impacto de los contagios posteriores, pero da la impresión de que tienen muy poca influencia el impacto de las pandemias previas. Así que quería un pequeño comentario sobre a qué le estamos llamando realmente inmunidad del rebaño y qué hemos aprendido sobre este tema en relación a esta pandemia, ¿no?